Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación dentro del ciclo de Escribo que escribo a propósito de la presentación del libro Historia conceptual en el Atlántico Ibérico, lenguajes, tiempos y revoluciones de Javier Fernández Sebastián. Tiene la palabra el director de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Casa de América, a la presentación efectivamente del libro Historia conceptual en el Atlántico Ibérico, lenguajes, tiempos, revoluciones de Javier Fernández Sebastián. Una bienvenida muy cordial al autor del libro, a Jaime Fernández Sebastián, autor y catedrático de Historia del Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco, a Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, y a Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, académico y bibliotecario además de la RAE. Un saludo muy cordial a todos ustedes, bienvenidos al Salón Cervantes de la Casa de América. Un saludo muy especial también a John Juaristi, a Carlos Granés, a los amigos de las embajadas de Nicaragua, de Perú, de México, que nos acompañan esta tarde. A todas ustedes, bienvenidos a Casa de América, esta institución que este 2022 cumple 30 años. Nacimos en 1992 con esa idea de acercar América Latina y España, de encontrarnos América Latina y España aquí en esta nuestra sede, de pensar, de reflexionar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer hace 30 años y que siempre reivindicamos, del que nos sentimos tan orgullosos. Dentro de esa idea de pensar, de reflexionar, de conversar, acogemos esta presentación de Historia conceptual en el Atlántico Ibérico. Sin duda, un texto de extraordinario valor académico que enriquece la bibliografía especializada sobre historiografía y pensamiento político en todo el ámbito de la lengua española. Su autor emplea con una gran solvencia ese enfoque de la llamada historia conceptual para analizar las ideas, las mentalidades, los discursos, los conceptos en los procesos de las revoluciones liberales y las guerras de independencia en el mundo hispanoamericano a ambos lados del Atlántico, en el último tercio del XVIII, primer tercio del XIX. En tal sentido, este texto, creemos, pertenece tanto a la teoría de la historia como a la teoría del pensamiento político, a la teoría de la historia de las ideas, mostrando la fecunda interacción entre lenguajes y prácticas sociales en una de las etapas inaugurales de la modernidad en Occidente, y en especial en lo que el profesor Fernández Sebastián denomina, creemos aquí en Casa América de forma muy atinada, el Atlántico Ibérico. Los profesores que acompañan al autor nos van a ilustrar con su conversación sobre la relevancia y la vigencia de la obra. Como director de Casa de América me congratulo mucho que esta investigación académica de tanta importancia se presente aquí en nuestra casa. Así que de nuevo a todos, bienvenidos a la Casa de América, el lugar de reflexión sobre el mundo iberoamericano, el lugar donde queremos debatir sobre las ideas, los conceptos del pasado, del presente y también los que están definiendo nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. A continuación paso a presentarles a los participantes en este coloquio, que intervendrán en el siguiente orden. Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, académico y bibliotecario de la RAE, y Javier Fernández Sebastián, catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco y autor de la obra. Tienes la palabra, Juan Francisco, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí con tantos amigos a este lado de la mesa y al otro lado de la mesa. Yo creo que casi todos amigos, gente conocida que viene aquí a arropar la presentación de un libro importante de un historiador muy especial, para mí muy especial. Desde luego por sus méritos académicos, pero también por sus méritos personales. Y aquí tenemos un libro que representa muy bien el trabajo historiográfico de Javier Fernández Sebastián, que es un libro especial en el sentido que me parece un libro muy difícil de escribir y relativamente fácil de leer. Esa es la alquimia intelectual que contiene este libro, hacer relativamente fácil lo difícil. Entre otras cosas porque trata de varios temas que están encajados casi perfectamente, diría yo, en un puzzle que se le da casi hecho al lector. El libro contiene teoría de la historia, toda la primera parte de la introducción, que son 150 páginas, es teoría de la historia de muchos quilates, historia conceptual, por supuesto, historia de la modernidad ibérica y de sus representaciones
conceptuales, metafóricas, el marco histórico, por supuesto, y conceptual del Atlántico ibérico, el tiempo y el futuro, nada menos, que es uno de los temas estrella de Javier Fernández Sebastián, que trata de manera más o menos colateral en este libro. Un libro que no decae en ningún momento y que se sostiene un altísimo nivel de erudición. Y se sostiene bien para el lector porque está escrito con una elegancia y hasta una simplicidad que yo creo que está al alcance de muy pocos historiadores. Y Javier es uno de esos privilegiados que tiene el talento de hacer fácil lo difícil, de hacer digerible aquello que puede ser a veces un poco indigesto, que es la historia conceptual en la que es un consumado maestro. Yo creo que esa capacidad para explicar de manera simple y elegante un tema y una disciplina tan sumamente árida es uno de los grandes méritos de este excelente libro. Yo creo que todo en él es extraordinario, desde la dedicatoria hasta la última frase del epílogo. Aunque si yo tuviera que quedarme con una frase, y este es un libro muy rico en frases propias y ajenas, con citas extraordinarias que van ilustrando, que van, digamos, alimentando el interés, la curiosidad, las ganas de saber, las ganas de leer del lector, yo me quedaría con esta que está en la introducción. Dice Javier Fernández Sebastián: mi pretensión es poner de manifiesto que la modernidad es paradójicamente una época en la que se multiplican las tradiciones, en especial cierto tipo de ellas. Y luego pasa a explicar o adelantar aquello que va a desarrollar en el libro, que es qué tipo de tradiciones, cómo se formulan y por qué. Y por qué se produce esa aparente paradoja, esa adicción que la modernidad siente por el pasado y por un pasado elaborado en forma de tradiciones. El mérito de Javier Fernández Sebastián en esta y en otras obras consiste no solo en resolver un enigma histórico que yo creo que nunca nadie había conseguido desentrañar. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué la modernidad tiene esa pasión por el pasado y por las tradiciones? Pero hay un mérito previo, un mérito yo creo que aún mayor, que consiste en descubrir un enigma donde nadie lo esperaba, o al menos un enigma que nadie había planteado de una forma tan clara y tan fecunda. El libro en ese sentido es la cocina que permite a este gran alquimista de los conceptos, que es Javier Fernández Sebastián, desentrañar ese enigma que a él se le ha ocurrido y funciona muy bien. Y yo creo que lo resuelve muy razonablemente. El libro, les decía antes, tiene una parte introductoria, teórico-metodológica muy larga, que casi podría ser un libro de 150 páginas, que presenta los temas, los problemas de más calado que enmarcan desde el punto de vista teórico el planteamiento del libro y la indagación sobre los temas que van surgiendo, la metáfora, los conceptos, la política, la ilustración, el liberalismo, la modernidad, la crisis de la modernidad, la idea de progreso, su forma de representarlo. Esa primera parte. Y bueno, y luego está la segunda parte que corresponde más exactamente al enunciado del libro. En la primera parte, tengo que confesar que en la parte teórica, en la parte puramente historiográfica, que me he sentido interpelado personalmente en varios momentos de esta reflexión sobre el sentido de la historia. Empezando por el reproche que Javier nos hace a aquellos historiadores, yo me he sentido interpelado, incluso señalado, que mostramos poco interés por la teoría histórica, salvo que la haga alguien, naturalmente, de la solvencia de Javier Fernández Sebastián. En mi caso es así, insisto. Y me he sentido también en esta parte teórica interpelado, señalado en algunos otros momentos. Ya les digo que no me ha producido ninguna incomodidad, al contrario, más bien me ha divertido. Por ejemplo, cuando Javier se refiere a esos historiadores
que sufrimos de lo que él llama una ansiedad cartesiana ante lo que nosotros percibimos efectivamente como relativismo histórico. Ese es el gran problema y ese es el gran desasosiego que nos plantea el libro a los historiadores. Y es si existe una tercera vía, un término medio, una vía transitable entre esa nostalgia cartesiana de un pasado perfectamente racionalizable o el puro relativismo histórico, es decir, la asunción de que el pasado tal vez se puede interpretar, pero no se puede racionalizar. Es decir, que hay una barrera con la que los historiadores nos encontramos además pronto, si somos sinceros, si somos honestos con nuestro trabajo y nuestras limitaciones, que realmente no se puede traspasar. Es decir, que a partir de ahí lo que se puede hacer, y es lo que siento a veces yo que hago como historiador, es buena retórica. Hay una tercera vía entre esa nostalgia cartesiana y ese relativismo y ese miedo al relativismo histórico. Pues yo creo que sí. Esa tercera vía, esa oportunidad para el oficio de historiador está de alguna forma implícita en este libro. Ahora, hay que saber buscarla. El lector también tiene que poner de su parte. Y de todas formas ya les digo que la grata lectura del libro facilita esa búsqueda, que en todo caso tiene que ser una búsqueda muy personal, porque cada uno la buscará a su manera. Cada uno, si es historiador, si tiene esa atracción morbosa por esa adicción al pasado. Ahí cada uno verá el pasado con sus propios ojos y verá el futuro también, que insisto es un tema sobre el que ha trabajado mucho y muy bien Javier y que aparece también de vez en cuando en este libro. Verá un futuro muy condicionado, desde luego, por esa visión del pasado. Ese es el gran problema que plantea hoy en día el oficio de historiador. Es posible, efectivamente, explicar, agotar el sentido del pasado, o tenemos que aceptar como el viejo pirronismo filosófico que todo es relativo y que, por tanto, en realidad depende más de nuestra capacidad para convertir nuestra materia de estudio en retórica, en buena retórica, que de la imposibilidad finalmente de explicar aquello que pasó. Dejo aquí la cuestión sobre la utilidad o inutilidad del pensamiento histórico, que nos llevaría muy lejos, a lo mejor luego la retomamos, para abordar un par de cuestiones de la segunda parte del libro, que son las que contiene realmente el enunciado, el título de esta estupenda obra. El libro es un monumento de erudición, de sabiduría historiográfica, de buen gusto en el tratamiento y la resolución de problemas interpretativos de una enorme complejidad. Este Satellite ibérico, como podríamos llamarlo, esta ruptura conceptual que se produce en un marco histórico y geográfico determinado, esa ruptura transición, Javier se mueve entre los dos conceptos, me da la impresión de que prefiere más el segundo, la idea de continuidad más que de ruptura, es lo que contiene la segunda parte y lo que aparece en esa especie de inventario de conceptos, de voces, de metáforas, de imágenes que se van sucediendo a lo largo de esas 300 y pico páginas que constituyen la segunda parte de la obra. Para ilustrar la sensación que tuvieron algunos de los protagonistas de esa ruptura conceptual, de esa invención de un mundo nuevo que explica Javier Fernández Sebastián en este libro, Javier recoge por lo menos un par de veces, que yo recuerde, una metáfora del pensador reaccionario, Louis de Bonald, que decía que la revolución liberal había convertido el mundo en un montón de arena. Es una de esas frases, citas, imágenes bellísimas que se suceden a lo largo del libro y que hacen tan grata la lectura y que van tirando del lector para seguir avanzando en un camino que podría ser dificultoso. Esta imagen del montón de arena, es decir, de una realidad inconexa y estéril a los ojos de un pensador conservador, una realidad sobre la que, desde su punto de vista, no se puede construir nada sólido. Esta metáfora me ha recordado
la que utilizó, esta vez en un sentido positivo, y yo creo que más o menos en la misma época, el poeta inglés William Blake, para explicar la energía creativa contenida en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El mundo en un grano de arena. Es una imagen parecida y, sin embargo, que representa exactamente, o pretende decir exactamente lo contrario. Toda la potencia intelectual, toda la capacidad de invención, de transformación, de creación de un mundo nuevo que efectivamente iba a surgir a partir de ahí en lo más pequeño. Lo más grande contenido en lo más pequeño. Aquí la imagen sirve para enfatizar no lo que se ve, sino lo que se ve es lo más pequeño, sino lo que contiene, la grandeza de todo aquello que está contenido en esa unidad mínima, casi insignificante de materia, un mundo en ciernes. Al preparar esta intervención me ha surgido una duda que no tuve ni al leer el libro por primera vez ni al repasarlo para preparar estas notas. Mi duda es si la crisis romántica de la modernidad, que es la primera gran crisis del mundo moderno, está suficientemente diferenciada en el libro de la modernidad ilustrada y liberal, contra la que se revuelve el romanticismo. Esta duda me ha surgido sobre todo pensando en Larra, al que cita Javier Fernández Sebastián en varias ocasiones. Y sobre todo, una frase de Larra que me gusta mucho, una frase que es esta. Me parece que forma parte de la reseña que hizo Larra de la obra de Alejandro Dumas, Antony. La cita dice literalmente así. Se pregunta Larra, cito, si el destino de la humanidad es llegar a la nada por entre ríos de sangre. Si está escrito que ha de caminar con la antorcha en la mano, quemándolo todo para verlo todo. La cita de Larra es un compendio de muchas de las cosas que dice Javier Fernández Sebastián, de muchas de las metáforas de la modernidad, del progreso, la antorcha, la luz, el fuego, el camino, el progreso, como un camino lineal que tiene que tener un final feliz. Solo que en la cita de Larra, que termina nada menos que con estas palabras, cuando él pide, cito, libertad para recorrer ese camino que no conduce a ninguna parte, es evidente que se ha producido ya la inversión romántica. Es decir, que ese conjunto de metáforas, de imágenes, de palabras que Larra como escritor liberal y progresista hace suyo, no llevan necesariamente a la liberación y a la felicidad de la humanidad. Y aquí encontramos, a mi juicio, esa pulsión nihilista que hay también en el mundo moderno y que forma parte de la modernidad con la misma legitimidad que la idea de progreso. Quería terminar mi intervención con una pregunta que no sé si Javier se ha hecho alguna vez. A lo mejor luego tiene a bien contestarnos. Si la historia conceptual es a la historia, lo que el arte abstracto es al arte. Después de leer el libro de Javier Fernández Sebastián, yo creo que sí, que hay una relación más o menos de ese orden, que esos cambios de perspectiva que propone Javier en nuestra mirada del pasado, que esa llamada suya a, como dice él, desaprender ciertos vicios, digamos, academicistas, en nuestro oficio de historiadores, recuerdan la reformulación cubista, diría yo, más exactamente, más que abstracta, de la realidad. Este símil de la historia de los conceptos, como una especie de cubismo historiográfico, me lleva a una última consideración sobre la obra de Javier Fernández Sebastián. Hace años vi en el Museo Reina Sofía un autorretrato, un pequeño autorretrato de Juan Gris a plumilla, que me llamó mucho la atención por su sencillez y su belleza. No era un retrato de juventud, es decir, que ya había hecho, digamos, la ruptura con la figuración, ya era un conocido pintor cubista. Era como el regreso a la figuración de un pintor abstracto, pero en realidad era mucho más que eso, porque ese autorretrato figurativo tenía algo más que lo hacía especialmente hermoso. Ese algo
es el bagaje de un artista que pasa del arte clásico al abstracto y vuelve a la figuración. Y vuelve a la figuración con un bagaje que lo enriquece y que cambia totalmente su mirada y su lenguaje. Ese viaje de ida y vuelta de la figuración a la abstracción es lo que le da una belleza especial a ese autorretrato, una belleza que trasciende la mera figuración, un sentido, podríamos decir, metafísico a un simple autorretrato figurativo. Este libro de Javier Fernández Sebastián tiene, seguramente como todos los libros, algo de autorretrato intelectual. Es una obra de un virtuosismo fuera de lo común, porque no es la obra de un historiador académico que se limita a manejar con maestría sus herramientas, sino la de un historiador que ha, entre comillas, desaprendido las formas más trilladas y estériles de mirar el pasado y ha sido capaz de mirarlo con la complejidad y la originalidad de la historia conceptual, pero también con la elegancia y el buen gusto de un historiador clásico. Por eso creo que hay muy pocos historiadores en el mundo capaces de escribir un libro como este. Muchas gracias. Me toca, ¿no? Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bien, yo estoy... En primer lugar, tengo que decir que estoy encantado de participar en la presentación de este libro y muy agradecido a mi admirado Javier Fernández Sebastián que me lo haya propuesto, pero un poco confuso en estos momentos por tomar la palabra después de una intervención tan brillante como la de mi también muy admirado Juan Francisco Fuentes, que ha puesto el listón altísimo. Estoy acompañado en esta mesa por dos historiadores. Yo iba a decir que no lo soy, pero en el fondo creo que sí lo soy, pero soy más filólogo que historiador y por eso a lo mejor un poco más pedestre o más a ras de tierra. Creo que no estamos alejados los que nos dedicamos a la filología y los historiadores. De la afinidad entre ambas no quedan huellas en el diccionario de la academia de hoy, pero sí las hay si nos remontamos atrás en el tiempo. Fíjense, el diccionario de autoridades, el venerable, el maravilloso diccionario de autoridades define la filología así: ciencia compuesta y adornada de la gramática, retórica, historia, poesía, antigüedades, interpretación de autores y generalmente de la crítica, con especulación general de todas las demás ciencias. Es voz griega. De manera que la historia sí formaba parte de aquella vieja filología de muy amplio espectro y que los oficios de filólogo e historiador ni están alejados el uno del otro, ni son tan dispares. Precisamente la palabra filología está un poco en decadencia, ¿no? Yo lamenté, por ejemplo, que la facultad a la que pertenezco, mejor dicho, no, la facultad a la que pertenezco mantiene el título de Filosofía y Letras, pero en los planes de estudios y en muchos aspectos de la burocracia universitaria, la palabra filología fue cada vez más suplantada por lingüística, o por ejemplo la carrera de filología española se llama ahora estudios hispánicos, cosa que tengo una cierta debilidad nostálgica por la filología que no pasa tal vez por sus mejores momentos. El caso es que Javier Fernández Sebastián, historiador, tiene también bastante de filólogo y lo demuestra en este libro por su atención a los textos y también por su atención a las palabras. Y es ese interés común por las palabras lo que nos ha llevado a entrar en contacto y a mantener el creo, fructífero contacto que tenemos Javier y yo. Él ha sido el introductor en España de una modalidad o de una rama de la historia que es la historia conceptual, esa que, digamos, preconizaba Reinhard Koselleck. Yo me siento, como digo, muy honrado de participar en esta mesa porque además con mucha frecuencia manejo, siendo yo lexicógrafo, digamos así, en el terreno filológico, manejo dos obras que han dirigido Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes, un diccionario político y social del siglo XIX español y un diccionario político y social del siglo XX español. Después, Javier ha publicado también uno monumental de, no sé si son 11 tomos, que ya es, en fin, algo verdaderamente apabullante, sobre el mundo iberoamericano. No
no por casualidad, un historiador de las ideas de cuyo magisterio tuve yo la fortuna de disfrutar, me refiero a don José Antonio Maraval, también prestaba mucha atención a la historia de las palabras. Yo tuve la suerte de bueno, no fue profesor mío en las aulas, claro está, pero sí en, digamos, una especie, digamos, de contacto personal, y nos dejó artículos importantísimos sobre el concepto de felicidad y sobre la palabra felicidad o la palabra civilización o la palabra utilidad en el 18 español. Pues bien, del mismo modo, este libro de Fernández Sebastián está cuajado de apreciaciones sobre el léxico y también de incursiones en la lexicografía. Por ejemplo, hace referencia a que el mundo, cada uno de los dos mundos a uno y otro lado del Atlántico tenían dos diccionarios discordantes. Es un asunto que está muy vinculado a algo que a mí me interesó mucho hace tiempo, que es la cuestión de los diccionarios burlescos, es decir, el diccionario utilizado como panfleto ideológico, ¿no? que tiene un cultivo importante, sobre todo en la primera mitad del 19. Entonces, si no tanto los lingüistas, y no ya sincronistas, sino tampoco algunos diacronistas, si no tanto los lingüistas, quienes preferimos el estatuto y la denominación de filólogos, sí que nos sentimos historiadores, máxime si, como es mi caso, relativizamos la oposición diacronía-sincronía o la miramos con cierto escepticismo, una vez aceptado que en su momento la implantación de la lingüística sincrónica fue por compensación beneficiosa. Es decir, yo creo que la gran revolución de la lingüística en el siglo XX, que es el poner en primer plano la sincronía, después fue seguida de una cierta recuperación de la diacronía, que desde luego en la que algunos nos sentimos perfectamente cómodos. Hay una frase que me parece muy atinada de Luis Michelena o Koldo Michelena, que es: no hay explicación que valga lo que una explicación histórica. Es decir, creo que todavía en lingüística las explicaciones históricas tienen su fundamento, a pesar, digamos, de cierto sarampión duradero, digamos, de sincronismo. Esa frase de Michelena está dicha en 1971, es decir, en pleno deslumbramiento ante el estructuralismo lingüístico e incluso en los inicios de un generativismo que lisa y llanamente se desentiende del pasado. La historia conceptual que cultiva Fernández Sebastián no niega, desde luego, la historia factual, o mejor aún, si me permiten un galicismo muy crudo, pero que me parece útil, la historia evenemencial. Tampoco, naturalmente, niega la historia política, la historia social, etc. Ni, en definitiva, la historia sin más, la historia tout court. Pero quienes en esa historia nos encontramos muy a gusto, quienes cultivamos distintas subhistorias, o al menos yo, que soy historiador de la lengua y en particular del léxico, al menos yo así lo percibo. Hay otra frase que me parece muy bonita de Alfonso Reyes, que es: todo lo sabemos entre todos. El caso es que las aportaciones de Fernández Sebastián al conocimiento histórico del léxico español son de gran interés también para los filólogos que estudiamos, que hacemos historia de la lengua. En este libro, en las páginas 256-257, hay un cuadro que él llama de transformaciones conceptuales, una tabla, que son una aportación de primerísima importancia al estudio de lo que en historia de la lengua llamamos los cambios semánticos. Cambios que naturalmente rara vez son mutaciones repentinas. Son cambios que surgen en el plano del discurso y que cuando se consuman se incorporan al plano de la lengua. Por no hablar también de las metáforas a las que el autor presta tanta atención y tan brillantemente. La metáfora no entendida en términos literarios, sino en términos lingüísticos. El cambio semántico por semejanza de significados, junto con la metonimia. La metáfora y la metonimia ocupan un destacadísimo lugar entre los mecanismos del cambio semántico. Uno no espera encontrar en un libro de historia un capítulo sobre la metáfora y aquí lo encontramos. En esa tabla a la que me refería antes se comparan una serie de palabras, muy esquemáticamente se dan sus significados en dos momentos históricos, uno circa 1750 y otro circa 1850. Pues bien, es que este libro de Fernández Sebastián se sitúa en lo que alguna vez se ha llamado la España de entre siglos. Esa palabra, entre siglos, que bueno, es una palabra un poco artificial, no está, que yo sepa, en el diccionario, pero me parece muy útil. Creo que surgió en algunos encuentros del hispanismo italiano, en concreto en la Universidad
En la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Génova, los profesores Froldi y Caldera hicieron unos congresos que se publicaron las actas con el título general de Entre siglos. Me lo ha recordado este libro. Y junto a esas coordenadas temporales, pues las coordenadas espaciales. Otra aportación muy original de este libro es el concepto de Atlántico Ibérico, ¿no?, que aparece en el propio título. Es un concepto que el autor, si no me equivoco, quiere contraponer a lo que él llama en los comienzos del libro el núcleo noratlántico protestante, es decir, es un cambio, digamos, de enfoque en cuanto al estudio de la modernidad también en el mundo del Atlántico, digamos, del Atlántico Sur, ¿no?, frente al predominio del núcleo noratlántico. En fin, uno de los capítulos finales, al que se ha referido también Juan Francisco Fuentes, el descubrimiento del futuro, me ha llevado, y es lo mejor que podemos pedirle a un libro, me ha llevado a hacer algunas pesquisas. Por ejemplo, me he preguntado ¿cuándo se lexicalizan los adjetivos pasado, presente y futuro como sustantivos? Es decir, es que no nos damos cuenta de las grandes carencias que tenemos en el conocimiento histórico del léxico. ¿Cuándo pasado, presente y futuro empiezan a funcionar como sustantivos? ¿Cuándo se empieza a hablar de el pasado, el presente, el futuro? Por elipsis, ¿no?, por elipsis del sustantivo tiempo, el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro. Pues no tengo respuesta para estas preguntas, porque realmente una de nuestras carencias graves es la de un diccionario histórico. Otra cuestión que me ha interesado, sin duda que por deformación profesional, es el de la palabra porvenir, ¿no? Hay en el libro algunas referencias a esto, ¿no? Fíjense, cuándo, de nuevo una pregunta por ahora para mí sin respuesta, ¿cuándo se pasa de decir lo porvenir en 3 palabras a el porvenir, ¿no?, como sinónimo de futuro? En esto sí que he podido hacer algunas pesquisas hoy día con esa herramienta fabulosa que mucha gente no se atreve a reconocer que utiliza, y yo desde luego utilizo muchísimo, que es Google Libros, es decir, la posibilidad de buscar textos en una masa abrumadora de textos. Sí que he encontrado algún ejemplo interesante del 18 de la palabra, mejor dicho, no de la palabra porvenir, sino de la palabra avenir, ¿no?, es decir, de un galicismo muy crudo, un calco del francés avenir. Bien, el esfuerzo que ha hecho Fernández Sebastián para poner en pie estas casi 600 páginas ha tenido que ser descomunal. Puesto que yo no comparto en absoluto, y me alegro de que Juan Francisco Fuentes tampoco, cierta tendencia a connotar negativamente la palabra erudición, tengo que decir que este libro es un libro de extraordinaria erudición. Digo esto porque la erudición a veces goza de mala prensa. He leído y oído utilizar la palabra erudición a mala parte, como se decía antes. Y creo que esto viene del 98. El 98 fue muy inclemente con la erudición y luego vino, pues eso, la tendencia a cierto desprecio de la llamada seca erudición o pedestre erudición. Pues bien, este es un libro extraordinariamente erudito, en el, para mí, único sentido de la palabra, que es claramente ponderativo. Ahí están sus nada menos que 70 páginas de bibliografía, junto a las cuales, por cierto, creo que no hubiera venido nada mal, y es una observación que dirijo más bien a los editores, creo que no hubiera venido nada mal un índice de conceptos y un índice onomástico. Los índices onomásticos son siempre, creo, muy útiles. Pues bien, como digo, el libro es un libro que culmina, y con esto no quiero decir naturalmente ni mucho menos que cierra, la labor como historiador, la labor histórica. Yo prefiero decir la labor histórica más que la labor historiográfica, porque me parece que el adjetivo histórico hay que devolverle el sentido que muchas veces le arrebata historiográfico, que culmina la labor histórica de Javier Fernández Sebastián. Termino, por tanto, como empecé, agradeciendo la invitación para participar en este acto y además ahora felicitando muy calurosamente a Javier Fernández Sebastián por este nuevo libro. Gracias. Bueno, me parece que me toca hablar de mi libro, como decía aquel. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a nuestros anfitriones, a Enrique Ojeda, el director de esta casa, a los editores del Fondo de Cultura Económica que nos acompañan aquí también,
está Pablo Sanz, el jefe de prensa, Marta Comesaña, que me ayudó muchísimo en todo el proceso de edición en condiciones difíciles porque fue coincidiendo con el COVID. Y muchísimas gracias a Juan Francisco y a Pedro por sus exagerados elogios, evidentemente fruto de la amistad, una amistad de muchos años. Pero en todo caso les agradezco mucho sus palabras, por supuesto. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Hay mucha gente que son amigos o que, digamos, con los que tengo una relación muy directa, ¿no? Bien, la verdad es que no sé muy bien qué hacer. Es decir, yo había preparado una intervención y entonces ahora me dan ganas de contestar a las cosas que me han dicho y tal, pero yo creo que voy a hacer una combinación de las dos cosas, porque ya que había preparado una pequeña intervención, voy a tratar de... Efectivamente, yo creo que hay, es decir, creo que es cierto, más allá de los elogios desmesurados, que en mi libro hay mucho amor, puede resultar un poco cursi dicho así, pero en fin, mucho aprecio por la historia y por la palabra, ¿no? Por la lengua. Y en ese sentido estoy magníficamente rodeado de un excelente historiador y de un excelente, extraordinario filólogo, más que lingüista, efectivamente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues los dos han sido fuente de inspiración, por supuesto. También hemos sido compañeros de fatigas durante mucho tiempo con Juan Francisco, hemos hecho trabajos juntos en el campo de la historia conceptual y quizá tenga sentido contar un poco, digamos, los orígenes de esta historia, de la historia conceptual en España, ¿no? Hace aproximadamente 30 años, ahora, que empezó a, digamos, a recibirse la historia conceptual alemana, que tenía una historia más larga, por supuesto, en España. Nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos Joaquín Avellán, que está en la sala, que fue, digamos, el primer introductor en España, la primera publicación en la que se da cuenta de la existencia de una nueva corriente llamada historia conceptual, Begriffsgeschichte en alemán, y que él conoce muy bien, y da a conocer su interés, el interés de la historia conceptual para la historia social. Es un artículo, un capítulo del año 91, me parece que es, ¿no? Poco después se publicó el libro Palabras e Ideas, que es un libro absolutamente fundamental de Pedro Álvarez de Miranda sobre el léxico de la ilustración temprana en España, y es un libro que está inspirado, bueno, dentro de la Escuela de Lexicografía Histórica de la PESA, pues también con una gran inspiración efectivamente de José Antonio Maraval, Pedro lo ha mencionado antes, que en el volumen editado por Carmen Iglesias sobre textos del siglo XVIII, en especial de Maraval, hay muchísima historia conceptual, no llamada así, pero es una historia que va más allá también de la historia de las palabras y que conecta con la historia política y con la historia social del periodo, ¿no? Por lo tanto, hay también una tradición en España de ese tipo. Yo publiqué también por esa época mi tesis doctoral con el título La génesis del fuerismo, que es un libro de los principios de los 90, que también, en cierto modo, bueno, yo planteaba ahí una cuestión también de orden conceptual, que era la no digamos, identidad o ecuación entre fuerismo vasco. Era un libro era producto de mi tesis sobre los orígenes del fuerismo en el País Vasco, y entonces está Jon Juaristi aquí, que en aquella época nos ayudábamos. Bueno, él había terminado su tesis un poco antes, y trabajábamos en parte sobre temas bastante... tu libro fue el linaje de Aitor, ¿no? que era también sobre esa literatura fuerista vasca del siglo XIX, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sentido tiene la historia conceptual? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es? Yo creo que tiene, bueno, para los neófitos en este campo, pues tiene sentido decir que es un estudio que trata de diferenciar el lenguaje de las fuentes, digamos, del lenguaje analítico de los historiadores, tratar de recuperar hasta donde es posible, digamos, a los actores históricos en sus propios términos, tratar de comprender los significados, el uso y la interrelación entre palabras y acción en periodos más o menos anteriores. En ese sentido, la historia conceptual, yo insisto mucho en este aspecto en el libro, es una forma de despresentificar el pasado, es decir, de tomarnos en serio aquella metáfora de Lowenthal del pasado es un país extraño. Hacían las cosas distinto, pensaban distinto, tenían diferentes inquietudes, diferentes formas de... Todo esto
todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo lleva, digamos, es consecuente con esa conciencia de historicidad y de que en el pasado las cosas se hacían de otra manera. Y eso nos lleva entonces, tomándonos en serio el pasado, es decir, dándonos cuenta de que el pasado era su presente y que nuestro presente no existía todavía. Entonces eso nos lleva también a, en cierto modo, lo ha señalado Juan Francisco, a desfatalizar el presente en el sentido de no considerar que todo encaja bien y que la historia es algo, que el presente es la consecuencia necesaria de los procesos del pasado, sino que el presente, como todos los momentos históricos, tiene mucho de contingente, y eso de que todo encaje a la perfección es seguramente un truco de prestigitación del historiador, porque en realidad digamos, las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, la historia, esa idea hegeliana, que también está en Humboldt, ¿no? En un famoso artículo de 1821, la tarea del historiador, de que el historiador tiene que hacer que todo encaje, que todo tenga sentido. Pues, y esto, digamos, me permite también volver a una cuestión que ha planteado Juan Francisco, que me parece muy interesante y que tiene toda la razón, en que yo he procurado conjugar la teoría con la historia. Y eso es especialmente complicado, porque efectivamente los historiadores generalmente no hacen mucho caso de la historia, perdón, de la historia no, de la teoría. Yo creo que teoría y filosofía de historia están reñidas desde los griegos, ¿no? Aristóteles en la metafísica, todos recuerdan que en uno de los capítulos de la metafísica dice que, algo así como que, digamos, la teoría, dice, trata sobre lo universal, mientras que la historia trata sobre lo particular. Entonces, de alguna forma, la jerarquía está clara. La filosofía y la teoría ocupan un lugar superior, puesto que se ocupan de principios, se ocupan de leyes, y mientras que la historia simplemente se ocupa de descripciones. Es decir, no busca, digamos, se aleja hay una especie de jerarquía interna. Y en ese sentido yo creo que es muy importante para los historiadores volver a pensar la teoría. Bueno, la historia conceptual se ha recibido en España por muchos vías, también la filosofía. Hay autores como Faustino Encina, como Villacañas, Gómez Ramos, etcétera, que han trabajado sobre este tema. Yo quería quizá centrarme un poco más, porque tal vez hemos hablado poco de eso, en el tema de que este libro es fruto, en parte, de un proceso colectivo que empezó en los años 90. Es decir, en los años 90 Juan Francisco y yo presentamos un primer proyecto al Ministerio, que fue el proyecto que llevaría al primer volumen del Diccionario de Historia Conceptual de la España del siglo XIX. Después hicimos un segundo volumen sobre la España del siglo XX y luego, yo seguí por el camino de Iberconceptos, creé ese grupo, que es un grupo muy amplio, con muchos investigadores de América Latina, sobre todo, también de otros países, de España, de Portugal y de otros países, europeos y de Estados Unidos también. Entonces hicimos un grupo muy amplio y, de alguna forma, este libro en parte es el resultado de un trabajo en equipo. Es decir, toda la cuestión de las metáforas, por ejemplo, el análisis de las metáforas en todo el mundo iberoamericano, yo lo he trabajado basándome en buena medida en los libros publicados, los diccionarios, en los cuales hay muchísimas metáforas que, por supuesto, no están, digamos, ocupan un lugar totalmente incidental. Claro, yo he sido el editor de esos libros y he manejado mucho, y, por tanto, mi amplio conocimiento, que sí que lo es, en cierto modo, ¿no? Sin falsa modestia, del pensamiento político iberoamericano de ese periodo, tiene que ver con que han pasado por mis manos gran cantidad de ensayos escritos por mexicanos, en México está muy presente en este libro, por argentinos, por centroamericanos, por peruanos, por colombianos, etcétera, etcétera, sobre sus respectivos países, ¿no? Hemos intentado, en Iberconceptos, hacer una especie de historia transnacional del Atlántico ibérico, o sea, una comparación. Lo hemos conseguido solo hasta cierto punto, porque en realidad, la historia está muy compartimentada nacionalmente. Es decir, hay mucho, los archivos, las bibliotecas, todo está organizado, la propia bibliografía, ¿no? Y en ese sentido cuesta mucho, digamos, generar un discurso más transversal, aunque los conceptos se caracterizan por su capacidad para circular, son enormemente móviles. Es decir, podemos encontrar un concepto cruzando el Atlántico hacia el oeste y también hacia el este, hay muchos ejemplos.
o una metáfora, pero también se caracteriza por su arraigo. Es decir, los conceptos también, al final, son el resultado de las formas de hablar que tienen que ver con las experiencias que los hablantes tienen y se van modificando. Por lo tanto, los conceptos tienen un aspecto internacional, pero también un aspecto nacional e incluso local. Es decir, y hemos tratado precisamente a nivel conceptos de hacer algo de eso, es decir, de tomar como unidad de análisis, en la medida de lo posible, el Atlántico Ibérico. Es muy importante para mí ese concepto de los países que hablan español y que hablan portugués, la iberofonía que dice Álvaro Durantes, que también nos acompaña también el presidente de Funiver, ¿no? Hoy aquí. Entonces, un poco esa comunidad iberohablante de gentes que hablamos el español o el portugués, estamos hablando de la 10ª parte de la humanidad, es una razón poderosa, no solo por ser nuestra, esa comunidad a la cual pertenecemos, sino por ser muy importante en el mundo actual, ¿no? Y entonces yo creo que hay que reivindicar y que hay que dedicar más estudio, más interés al ámbito iberoamericano. Veo allí a Tomás Mayo también, que nos hemos saludado antes. El origen de la aventura de Iberconcepto está muy ligado también a la Carolina, a la Fundación Carolina, los primeros congresos. Un congreso hicimos aquí, hicimos varios congresos en varios lugares, uno de ellos aquí en la Casa de América, que nos acompañó, por cierto, John Eliot, recientemente fallecido, etcétera. Bueno, entonces, creo que tiene sentido. También hay una parte que dedico en el libro, una parte final al lenguaje y al tiempo, porque el subtítulo es muy importante. Yo creo que incluso es posible que haya sido un error titularlo de esta manera, porque historia conceptual es muy intimidante el título, ¿no? Resulta como algo un poco abstruso. Mientras que ahora se está preparando una edición en portugués que va a salir publicada en una editorial prestigiosa de Brasil. Ellos lo están traduciendo y el título, ellos me han propuesto traducir, publicarlo al revés. El título va a ser Lenguajes, tiempos, revoluciones, historia conceptual en el Atlántico Ibérico. Es decir, darle más énfasis al aspecto del lenguaje y al aspecto de los tiempos, ¿no? Porque son aspectos que normalmente los historiadores comunes y corrientes que se ocupan de hechos, de la historia factual, dejan un poco de lado, ¿verdad? Tanto la historia del lenguaje, de los conceptos, de las palabras, como el lenguaje, como la historia del tiempo, es decir, de cómo se produce una formación temporal distinta, una forma de pensar el pasado, el presente, el futuro muy, muy diferente. Y hay ahora mismo en el mundo de la historiografía un gran interés en la historización del tiempo. Bueno, sin más, yo terminaría pues, por agradecerles su asistencia, decir que un énfasis que hago muy especial en el libro es en el aspecto formativo de la historia. Estoy profundamente convencido de ello. La historia de cualquier periodo y tomada en serio, el estudio del pasado, yo creo que tiene un alto valor formativo, no meramente cognoscitivo, no meramente saber datos, fechas, nombres, sino que tiene un aspecto, digamos, de valorar las instituciones que nos hemos dado, por una parte, y al mismo tiempo darnos cuenta de su fragilidad y darnos cuenta de que ocupamos un punto en el tiempo que, bueno, evidentemente está sujeto a caducidad. Los propios historiadores, cuando hacemos un esfuerzo de entender el pasado, somos conscientes de que los historiadores nunca tenemos la última palabra, porque siempre vendrá una revisión, siempre habrá nuevas fuentes, nuevas interpretaciones. Por lo tanto, eso nos enseña un poco de humildad también, ¿no? Es decir, en el fondo estamos haciendo intentos de aproximación que seguramente son más o menos felices, más o menos adecuados, pero que ninguno tiene la exclusiva de la verdad absoluta, ¿no? Lo cual no quiere decir, por cierto, que no se valore la verdad histórica, cosa que yo creo que está muy devaluada en estos tiempos y que es una verdadera desgracia. Pues sin más, muchas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias.